Los seres humanos somos entes biopsicosociales. Tenemos el factor biológico, nuestro cuerpo, la psique, ya sabes, nuestras emociones, pensamientos, todo eso, y lo social que son nuestras relaciones. No tienes idea cuántos problemas sociales, o sea, de relaciones, pareja, amigos, trabajo, todo eso, tienen su origen, no nomás en la psique, sino también en el factor biológico. Para eso, en esa segunda parte, en este canal de las Montanas Supermarket, estamos dándole seguimiento a este tema tan interesante de la diabetes, porque una persona que la tiene y que a lo mejor no está tratada, quizás ni siquiera diagnosticada, claro que puede afectar con su agresión y tensar cierto ambiente laboral, familiar y todo eso. Y para eso nos acompaña en esta segunda parte Kitita Ramos. Ella es nutrióloga con maestría en ciencias de la salud y es una experta en el tema de la diabetes. Así que, Kitita, bienvenida a esta segunda parte. Ay, gracias, Alex. Muchas gracias. A A ver, continuar con Kitita, el tema. hablamos en la primera parte acerca de lo que son la predisposición genética, o no si genética, factor de riesgo, Ajá. los latinoamericanos tenemos. Hablamos de pues, lo que es la diabetes, los tipos de diabetes, hablamos de lo que es el cambio de vida cuando hay un diagnóstico, hablamos mucho de hábitos, Kitita, y hablamos de la comida occidental. A ver, resúmenos esta para pasar a la segunda parte, Kitita. Ok, sí hablamos el ser latinoamericano es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. No hay varios factores, sedentarismo, obesidad, entre otros. También hablamos de los tipos de diabetes. Recordemos que la diabetes tipo 1 es cuando el organismo no produce nada de diabetes. La diabetes tipo 2 es cuando no hay una eficiente utilización de la insulina en el organismo. Y la diabetes gestacional, esa se presenta cuando una persona, cuando la mujer está embarazada, de la semana 20 a la semana 24, debe de haber un chequeo para descartar diabetes. Y si se diagnostica diabetes, hay que estar cuidando a la mamá para que esa diabetes no pase al bebé. Uh -huh. Hablamos también, si es cierto, de la dieta occidental, Uh -huh. que es una dieta de calorías, de alimentos calóricos muy densos en calorías, que puede ser un factor de riesgo también. De hecho, es un factor de riesgo un consumo alto de dieta occidental para desarrollar diabetes tipo 2. Uh -huh. También hablamos, recuérdame de qué otra cosa hablamos, además de Sí, esto. hablamos de la comida occidental y de cómo si ya hay un diagnóstico hay que cambiar el estilo de vida. Se me hizo muy interesante ese concepto que dice. Un cambio de estilo de vida Cambio de estilo de es vida. el gold standard para el tratamiento de prediabetes y hay estudios científicos que lo respaldan y lo comprueban para tratar la prediabetes y para también tratar la diabetes. Uh -huh. Sí. Oye, Kitita, y nos estabas hablando entonces en la primera parte, nos quedamos en, pues, en esto que es la diabetes, ¿no? Cómo nos afecta, porque como entes biopsicosociales, si algo no está bien físicamente, biológicamente, nos afecta a nuestra psique, nuestro estado de ánimo, y por ende nuestro estado de ánimo, emociones, nos afecta fuertemente en nuestras relaciones interpersonales, pues, ¿no? Yo lo asociaba con que a veces cuando tenemos hambre andamos de malas, pues, ¿no? Y la causa es biológica. A veces cuando no dormimos bien, puede que andemos de malas, ¿no? Y la agarramos contra otras personas, pues, ¿no? Entonces, la diabetes va en relación a lo mismo, ¿no? Cuando hay una causa biológica, obviamente, pues afecta a la psique y obviamente afecta a las relaciones interpersonales. A ver, Así Cinta, es. nos estás explicando esta parte de cuando la insulina no se procesa bien, luego nos dice un pequeño intro de lo que es la microbiota y qué es lo que pasa, porque hablábamos de adrenalina, de noradrenalina, Ajá. pues qué significa eso para poderlo entender de una forma muy coloquial, Kitita. Sí, es común que las personas que tienen diabetes presenten estados de irritabilidad. Uh -huh. Acuérdense que la insulina, que es la hormona que se puede decir, puede estar fallando en una persona que tiene diabetes, que no necesariamente falla la hormona de la insulina, en algunos casos no es así, sino que muchas veces la cantidad de grasa que ya tiene el organismo no permite que la insulina trabaje como debería de trabajar. Uh -huh. Y eso provoca que haya subidas y bajadas en la glucosa, especialmente subidas cuando estamos hablando de diabetes tipo 2. Cuando hay bajadas de glucosa, muchas veces se debe al medicamento que la persona está tomando. Hay medicamentos que se les llaman hipoglucemiantes. A ver, explícanos eso. A ver, Los hipoglucemia, hipo, hipoglucemia,
e hiperglucemia. Explícanos eso, Kitita. Ok, la hipoglucemia es cuando tenemos baja la glucosa en sangre. Ujú. Si tenemos hipoglucemia y nos medimos con la glucosa capilar, con un glucómetro, la glucosa nos va a salir abajo de 70 miligramos por decilitro. ¿Y eso significa que uno es diabético? No, eso significa Ok. que tenemos la glucosa baja. No es diabetes, No soy es hipoglucémico. hipoglucemia. Ok, muy bien. Se lo puede provocar una persona que tiene diabetes con un medicamento, con algún medicamento, o Ok, alguna sí. persona que tiene diabetes tipo 1, que a lo mejor no sé, no sé, algún evento que tuvo ese día, que no se inyectó insulina, que le bajó la glucosa, Ujú. pero en personas que tienen diabetes tipo 2 normalmente se la provoca o ya sea una alta actividad física, que haya estado mucho tiempo en actividad física y que no haya comido, que también puede pasar con cualquier persona aunque no tenga diabetes, o que algún medicamento hipoglucemiante se le esté provocando. Ujú. Entonces, una hipoglucemia es una glucemia que esté abajo de 70 miligramos por decilitro. Hay síntomas. Puedes sentir temblor, puedes sentir confusión, Ujú. muchas personas se desmayan, y Es cierto, sí, sí me ha sí, pasado eso a mí. Ajá. ajá, y sí es peligroso, sí hay que cuidarlo, porque Ujú, una hipoglucemia severa sí te puede llevar al hospital. ujú, La hiperglucemia es tener la glucosa en sangre alta. ujú, Y ujú, esa afecta a varios órganos del cuerpo, el cerebro, corazón, riñones, ojos. Cuando la hiperglucemia se mantiene por mucho tiempo prolongado, pueden pasar ujú, hasta ujú. años. Pueden pasar Fíjate. hasta años. Entonces, mucha gente no se da cuenta que tiene diabetes, Ujú, diabetes ujú. tipo 2, ¿no? Oye, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Y culturalmente no tenemos la costumbre de checarnos esa parte. ¿Qué nos dices de eso, O Lilita? mucha gente tiene la sospecha y por miedo no lo checa. Ujú. Mucha gente sí tiene la sospecha y por miedo no lo checa. ¿Miedo a qué? ¿Qué les da miedo a las personas? Miedo a enfrentarse porque es una enfermedad. Fíjate que yo que ya tengo rato estudiando la diabetes, a mí lo que me hace ruido es pensar cómo es que es una condición. Yo ni siquiera le llamo enfermedad. Yo Ujú, la llamaría condición. Es una condición tan controlable y que ujú, puedes vivir con diabetes muchos años y con una excelente calidad de vida si la sabes cuidar, si ujú, estás informado, si te interesa aprender y conocer de diabetes para que no tengas ningún problema, pues. ujú. Entonces, discúlpame, aquí iba tu Sí, pregunta. bueno, era nada más eso sí nos daba miedo, pues, ¿no? Ahora bien, nos decías, oye, espérate, nomás aclárame algo, Kitita, y yo creo que para todos. ¿Te puede dar diabetes por un susto? Ay, ese es A ver, un... ¿qué onda con eso? ¿Es un mito o es real? Fíjate que parece mito, pero es real, ¿eh? Es neta, o sea, sí te Ajá. puede dar. Ujú, Sí, pero no crees que te da por el susto, o sea, el susto no crees que te va a provocar la diabetes. Debe de haber una predisposición genética si ujú, eso sucede. ujú, O ya ujú, debe de haber factores que ya los traes, pues algún factor que ya va en contra para que cuando tengas un susto fuerte te desarrolle o te dispare la diabetes. ujú, Y sí tiene su explicación fisiológica porque con un susto o con un enojo muy grande que se ha pasado, se te dispara el cortisol. Entonces ujú. se te dispara el cortisol y eso es como una cascada de reacciones. Eso hace que finalmente se te dispare la diabetes. O sea, el cortisol es lo que nos lleva a estresarnos, pues, ¿no? O Ajá. sea, es cuando entramos en modo supervivencia, ¿no? Pero si ya el organismo no está bien y tenemos un evento, no sé, traumatizante, algo fuerte así, se nos dispara el cortisol y ahí en ese momento ya Se puede. dispara la diabetes. Fíjate Ajá. qué cañón eso, ¿eh? Sí puede pasar. Sí Y puede luego nos pasar. explicas lo de la adrenalina, explican la parte física primero para entender por qué pasa esto, ¿no? La causa biológica y cómo esto impacta en las emociones y en las relaciones, Kitita. Ok. Ay, la diabetes sí tiene mucha tela de donde cortar por ese lado. Ujú, Cuando hay una hipoglucemia, el cuerpo entra como que en modo de que tengo que sobrevivir. Entonces se ujú, activa la adrenalina y se activa la noradrenalina. ujú. ¿Qué Y son las hormonas, ajá, son las hormonas de la de la supervivencia, ¿no? supervivencia. O sea, eso tiene un propósito, ¿no? No es malo, o sea, porque pues adrenalina y noradrenalina es como para defendernos de alguna amenaza. Pero fíjate qué padre, se activa
no ocupamos defendernos, no tenemos una amenaza, se activa por la hipoglucemia, dijiste. Ajá, exactamente. Y eso hace que el estado de ánimo obviamente cambie. O sea, muchas veces se presenta con enojos, con irritabilidad, otras veces es otra reacción diferente, a lo mejor te apagas. Acuérdense que el cerebro, bueno, el cerebro se alimenta de glucosa. Entonces, cuando hay altas y bajas de glucosa, de alguna u otra manera te va a afectar en todo, en tus relaciones con las personas, en cómo te comportas tú, a lo mejor te da, bueno, otro de las cosas que te puede afectar también es el cansancio, el no poderte relacionar bien, a lo mejor en no desempeñarte bien en tu trabajo. Ándale. Todo ese tipo de cosas te O sea, puede. ¿cuánta gente habrá que a lo mejor no son flojos y que no Exacto. son agresivos o violentos, pero que tienen una descompensación en el azúcar, así se le llama? Exactamente, Diabetes. sí, que no están regulados, pues no tienen Ujú, una. El, el organismo normal mantiene un nivel de azúcar y es ujú, cuando estamos equilibrados y podemos relacionarnos bien y dentro de lo que cabe, pues actuar como personas normales. ujú, Pero ujú. cuando hay una baja y luego una alta de glucosa y todo eso, pues sí, de Anda alguna descontrolado el organismo, ¿no? anda Y descontrolado el las organismo. emociones por ende, y por ende las relaciones, pues, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Y a eso súmale que si te enteraste que tienes diabetes y a lo mejor tienes una familia que no te apoye mucho y todo eso, pues imagínate el estado de estrés de la persona. Ujú, Y después del estado de estrés muchas veces viene la depresión. Y ya cuando ujú, viene la depresión, ni ánimo tienes de tratarte, pues. ujú. Y O sea, es se cuando mezcla la depresión con la diabetes, pues. se mezcla de la depresión con Mm, la diabetes. mm, Exactamente, sí es muy común eso. muy Sí es bien. muy común. Ahora bien, ¿cómo impacta esto en las relaciones interpersonales, Kitita? O sea, no sé, bueno, replanteo mi pregunta. ¿Qué podemos hacer a nivel laboral? Porque entiendo que hay muchas empresas que están haciendo eso, ¿no? La medicina preventiva, que están haciendo lo de chequeos, me explico, cada tanto tiempo. ¿Qué tan importante es estar haciendo eso, Kitita? El chequeo, por ejemplo, que tienes Sí. diabetes. Yo creo que una persona que tiene diabetes ya de inicio debe de tener alguna sospecha, porque sí hay cambios. Hay personas que a lo mejor no se dan cuenta de los síntomas, eso sí puede ser, pero sí debe de haber, hay personas que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta y ya el organismo les grita, ¿sabes qué? Aquí estoy y te das cuenta porque te das cuenta que es cuando empiezan a bajar de peso, que ya lo comentamos la vez pasada. Bajan de peso porque ya la glucosa no les da para la energía y entonces empiezan a tomar, el cuerpo empieza a tomar energía de los músculos, de la proteína, de la grasa y por eso empieza a bajar de peso. En Ujú, ese caso, siempre se trata con insulina. Ya ujú, cuando llega un estado ujú, así, la persona se tiene que regular con insulina. ujú, Y afecta en el modo laboral porque si teniendo una glucosa descontrolada no vas a poder rendir como si tuvieras una glucosa ujú, regulada o un equilibrio en tu glucosa. ujú, Lo mismo pasa con las relaciones personales familiares ujú, y pues laborales también, ni se diga. ujú. Te Ok. da mucho sueño, te da fatiga, no rindes bien, no rindes bien. Ujú. Entonces, a ver, resumen los síntomas en términos prácticos para poder entender esto. O sea, si alguna persona está viendo esto, alguna persona que tiene a su cargo cierto personal y todo eso, ¿qué harías, Kitita, por ejemplo? O sea, pensemos en que, miren, muchas veces la neta, la gente no se hace responsable de su salud, pues no, o sea, muchas veces podemos ser omisos con esa parte porque normalizamos y como que es un proceso paulatino, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué hacer yo? Porque yo no puedo controlar que mi colaborador se haga responsable de su salud, pero si yo estoy consciente como superior jerárquico de que hay un tema que impacte en las relaciones interpersonales, de que la población latina es un factor de riesgo, pues no para el tema de la diabetes, que la comida occidental es un tremendo factor de riesgo y todo eso. ¿Qué puedo hacer yo en cuanto a pruebas, medicina? ¿Qué nos sugerirías en términos realistas, Kitita, al respecto? O sea, tú me estás hablando como si fueras un Yo jefe, tengo un ego, ajá, exacto, como un jefe de personal. así es. ¿De qué manera tú podrías ayudar a lo mejor a tus empleados Exacto, para que a lo exacto. mejor se chequen cada cierto tiempo, cómo está su Sí, estado de salud, etcétera, etcétera? exacto. ¿Cada Eh, cuánto tiempo, por ejemplo, se recomienda qué tipo de pruebas? Oye, si tienes que ir en ayunas o no. O sea, no sé, también entra la capacitación. Y tú como nutrióloga nos puedes decir, por ejemplo, eso. ¿Qué nos sugieres ahí en todo eso, Kitita? Fíjate que sí estaría muy padre capacitar a los empleados para empezar, informarlos.
O sea, ¿sabes qué? Estos son los beneficios de tener una buena alimentación, los beneficios de hacer ejercicio, los beneficios, no sé, de tomar en cuenta a lo mejor las limitantes en el consumo de azúcar, en el consumo de dieta occidental, por ejemplo, cómo se deben de alimentar. Y si ves a un empleado a lo mejor que estás viendo que bajó su rendimiento, yo digo que valdría la pena al menos aconsejarlo o sugerirle, o si tú tienes la facilidad de llevarlo con el médico, a lo mejor no tú, pero decir, ¿sabes qué? Te picheo los análisis o te picheo el chequeo. A lo mejor valdría la pena. Pero yo creo que de entrada sí sería muy importante, no sé, talleres a lo mejor o pláticas informativas o pláticas para los empleados. Hay muchos, hay muchas personas que ya se dedican a eso, muchos nutriólogos que he sabido que van a las empresas, que hacen pláticas, que les informan, que les dan sugerencias o a lo mejor consejos de cómo debe ser un día, por ejemplo, de una alimentación que podría ayudarles en el desempeño laboral, darle, no sé, prioridad al consumo de proteínas, bajarle al consumo de azúcares, de dieta occidental, de comida rápida, etcétera, etcétera. Yo creo que empezaría por ahí. Excelente. Informar, pues, ¿no? Las ventajas de, y me gustó cómo lo pusiste, ¿no? En positivo, o sea, estar informando allí. Oye, y a nivel preventivo, por ejemplo, con los jóvenes, hoy en día, que vemos, no sé, que es más fácil si estoy estudiando, no sé, comerme una hamburguesa ahí en la escuela, yo no sé, ¿qué le puedes decir a la juventud, Kitita, para qué? Porque mi preocupación sería, oye, si ahorita mencionaste que hay, no sé, como 10 y tantos, 20 y tantos millones aquí en México nada más, pues no, de personas que ya tienen diabetes. ¿Qué porcentaje dijiste? ¿17%? 17% en En México. México. En el mundo, ahorita se maneja una cifra de 589 millones de A la personas. torre. Fíjate, no es para que nos demos cuenta, ¿no? O sea, no crees que nomás aquí en México hay diabetes, o sea, hay sí, diabetes sí. en muchas partes del mundo. Exacto. Entonces, ¿qué nos dirías para concluir? ¿Qué recomendaciones le harías a las personas jóvenes, Kitita? ¿Qué recomendaciones le harías a las personas que están escuchando esto? Y una vez más, reflexiona sobre cómo esto impacta directamente en nuestras relaciones interpersonales, para cerrar, Kitita. Ok, muy bien. ¿Qué les diría a las personas jóvenes? Yo creo que ahorita sí el gobierno se está poniendo las pilas. Ahorita sí bueno. veo que hay cambios en las escuelas. Ya están promoviendo más la alimentación saludable y el ejercicio. Me gustaría más que se involucraran a nutriólogos en ese proceso, porque sí siento que el conocimiento de los nutriólogos es muy importante. Pero siento, a pesar de todo, sí ha habido cambios y han sido cambios que para mi gusto, ya veremos en un futuro, van a ser cambios favorables. Bueno. Pero a los jóvenes, crear el hábito del ejercicio. Para mí eso es fundamental. Yo siento que el cuerpo humano fue hecho para la actividad física. Crean el hábito del ejercicio, crear esa disciplina y eso los va a llevar una buena alimentación, porque una cosa definitivamente va pegada con la otra. Eso. Ahora, vámonos por partes. ¿Cuál era la que sigue ya para cerrar? Las empresas, para cerrar, Kitita, ¿qué les recomiendas en ese sentido? Porque como entes biopsicosociales, ¿cuántos problemas interpersonales no habrá por un tema de azúcar mal regulada? Una última recomendación. Kitita. Ok, las empresas, lo que dijimos, implementen talleres informativos, me parece muy importante. Que las personas sí tengan algo de conciencia. Yo sé que cuando son adultos o cuando tienen cierta edad, a lo mejor hay un poco de resistencia. Pero la mayoría de las personas que están ahorita en el campo laboral son personas jóvenes que todavía tienen chance de hacer algo por su salud. Y también las personas grandes, ¿no? Pero vamos a estar hablando, nos vamos a enfocar a las personas jóvenes, que yo considero que es la mayoría que están en el campo laboral ahorita. Que tomen conciencia, porque a lo mejor ahorita a los 30 años parece que no vas a tener nada. La diabetes es una enfermedad progresiva y un porcentaje de riesgo es la edad. O sea, esto se va desarrollando con la edad. A medida que uno va acumulando años, se eleva el riesgo de desarrollar la diabetes. Entonces, tomen conciencia, sí es importante que estén informados. No escatimen en ese tipo de información para los empleados. Me parece que sí puede ser importante y que sí puede ayudar. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias, Kitita, de verdad, por tu participación aquí en las Montanas Supermarket. Muchísimas gracias.
a Jesús Vázquez en la producción, a nuestro coordinador Antonio Barragán, a toda la familia Gómez que está haciendo eso. Oye, comparte esto, por favor, si te gustó. Comparte esto porque a lo mejor podemos entrar en modo preventivo conociendo este tipo de temas. Recuerda seguir las redes sociales de Las Montañas Supermarket en Instagram, Facebook y TikTok. ¿Y tus redes sociales, Kitita? Mis redes sociales, Facebook es Kitty Ramos Noriega, Instagram es Nutralance HMO y Kitty Ramos N. Excelente, muchas gracias, Kitita.